y siempre lo digo cada vez que hablo, el derecho es de nosotros. Devoluciones fiscales, que ya no habría segundas oportunidades. El SAT tiene 40 días hábiles para devolverte. Eso ya lo tendrías que tener bien planchado antes de ir a pedir la devolución. Yo creo que el SAT le apuesta a no devolver. Que eso sería un buen punto de qué sí hacer y qué no hacer. Acerca de los procedimientos, ¿cuáles son los más comunes, los más usados o los que son más eficaces para los contribuyentes? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de We Accountants, la revolución contable. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y un invitado de lujo. Ya nos había acompañado anteriormente el abogado Paco Navarro. Bienvenido y muchas gracias por otra vez aceptar la invitación, Paco. Gracias, Antonio. Gracias. Y pues de nuevo agradecido por este espacio, por estar aquí. Pues este tema que en las últimas semanas, Paco, se ha vuelto muy relevante, se hizo mucho ruido acerca de devoluciones fiscales, que ya no habría segundas oportunidades y que pues el SAT cada vez nos está complicando más el tema de alguna devolución de ISR, de IVA. Si nos puedes contar un poco, pues el contexto de dónde surgió todo este tema de si ya te rechaza la devolución, ya no habría como tal una evolución o tendrás que hacer algún procedimiento adicional. El tema no es para menos, pero tampoco es para más. ¿Y por qué? Desde hace algunos años, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la extinta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ya vamos a tener un pleno, ha venido resolviendo varios criterios o varios asuntos en el tema de las devoluciones. ¿Qué es lo que ha permeado o qué es lo que han buscado ellos? Frenar el abuso o frenar procedimientos de devoluciones que le quitan tiempo al fisco, que no se resuelven y que incluso a veces se ven truncados por las propias inconsistencias de los contribuyentes. Por poner un ejemplo, la segunda sala ya nos ha resuelto muchos temas que son satelitales o atinentes al procedimiento. El procedimiento, nada más por mencionarlo, es muy sencillo. Yo tengo que tener presentada una declaración, en teoría, y dependiendo del tipo de devolución que vaya a pedir, que puede ser un pago de lo indebido o puede ser una solicitud de devolución de saldo a favor, que es atendiendo a la mecánica del propio impuesto en particular, yo voy y presento una declaración y bajo esa declaración entonces voy y pido mi devolución. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué es lo que sucede? En el momento en que entra la devolución, el SAT tiene 40 días hábiles para devolverte, pero el artículo 22 nos dice que el SAT te puede hacer un primer requerimiento dentro de los 20 días hábiles a que recibió, de los 20 días hábiles siguientes a que recibió la devolución. Entonces, es aquí donde empieza este procedimiento y es en donde tenemos que estar bien parados desde un inicio. ¿Qué te dice la norma? Te hacen el requerimiento, entonces tú tienes 20 días para responderle. Si no respondes, entonces tú tienes una sanción. ¿Cuál? El desistimiento. Y que al inicio de la plática te decía que las devoluciones tienen muchos temitas satelitales que la rodean, porque no es lineal. El desistimiento es una figura jurídica por virtud de la cual la autoridad te sanciona y te dice, bueno, te dejo el derecho para que tú lo vuelvas a pedir, pero con una consecuencia, que no interrumpes la prescripción. Aquí hay un segundo tema satelital. Tenemos desistimientos, tenemos prescripciones. La prescripción es la pérdida de un derecho, no hay una deuda eterna. Cuando tú tienes una solicitud de devolución, tú se la pides al SAT o a alguna autoridad fiscal, etcétera, ellos tienen la obligación de pagar. ¿Estamos de acuerdo? Pero es una deuda. Tú tienes una cuenta por cobrar y ellos tienen una cuenta Claro. por pagar y no hay deuda eterna. Entonces la prescripción te libera de esa deuda por el simple transcurso del tiempo. Y eso opera entre particulares y también opera entre particulares autoridad. Qué bueno que dices ahorita particulares, porque no sé si lo podamos conectar, que este año en específico, en abril 2025, que enviaron la declaración anual de personas físicas, nunca me ha tocado un año así, que rechazaran de manera automática o que les pidieran mucha información o que no les daba respuesta a la autoridad y inclusive se pasaba de esos 40 días hábiles que por ley tiene la autoridad para contestar y que cuando te hacía requerimientos eran cosas absurdas o cosas que no correspondían y algunos contribuyentes que pues la metieron por sus deducciones personales y solo tienen un patrón y le retuvieron, o sea, no había nada turbio, nada oscuro y de todas maneras la rechazaban. ¿Crees que también por ese lado este año en específico tuvimos más
problemas en ese aspecto? Yo creo que el SAT le apuesta a no devolver. O sea, siempre está buscando la manera de entorpecer las devoluciones y hay que identificar la que es la devolución manual y la devolución automática, porque incluso está separada en dos artículos distintos, que una es el 22 y el otro, si mal no recuerdo, ahorita no traigo el código a la mano, pero es el 22C creo que es, porque es A, B y el C, y luego viene el D que son las facultades de comprobación. Que recordar que la automática es cuando Que presentas tu tú declaración presentas, anual y exacto, dicen, pues un bot lo revisa, hace match y puede rechazar o puede aceptar. Y la otra, la manual, que ya es un es procedimiento adicional en el portal del SAT, que ya tienes que subir estado de cuenta bancario, demostrar, tener soporte de que la evolución exacto. exactamente o precisamente es válida y que sí te aplica y puedes solicitarla. ¿Qué es lo que yo veo y a qué le apuesta la autoridad? Retomando la pregunta que me hacías. Tenemos las devoluciones automáticas y tenemos las devoluciones manuales. ¿Qué va a buscar? No devolver. ¿Qué vi yo con varias personas físicas que pedían sus devoluciones? Que estás hablando de devoluciones chiquitas, o Así sea, es. también no eran estratosféricas, no, de 5, de 7, de 8. Se las niegan y entonces al negárselas tiran la flojera. Es de que, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Cómo se las pido? Me ha tocado doctores, me ha tocado prestadores de servicios Sí. profesionales también, trabajadores que tuvieron retenciones en exceso, por ejemplo, del patrón en algún momento. No sé por qué sea esa mecánica, pero me tocó un compañero del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Y me dice, oye, ¿me ayudas a presentar mis declaraciones? Órale, aquí está. Y de repente, a pesar de ser un asalariado, él tenía mayores retenciones de las que debía y pues, le Sí, a salía haciendo veces favor. cuando, no sé, tuvo algún bono, PTU, algo adicional, alguna gratificación durante el año, y ellos le fueron reteniendo el patrón sobre una tasa del 28, 30%, y ya con el bono probablemente se fue a una tasa diferente o metió muchas deducciones, puede haber ahí una Ahí están las variación. variaciones. ¿Qué es lo que pasa? O sea, que muchos contribuyentes, persona física, que no están acostumbrados a lidiar con el SAT, pues dicen, no, ahí déjala. O se les olvida, Les da miedo. o les da miedo, o se les, o Es que me mucha, van a revisar y es sí, que y es de que dices, espérame, no está pasando nada. O sea, tú simplemente hay que ver los mecanismos para obligar al SAT a que te devuelva, porque del momento en que tú declaras, tú tienes 5 años para poder pedir la devolución. Y ese es uno de los tantos temas satelitales que la segunda sala de la Suprema Corte ha resuelto. Tenemos jurisprudencia para pago de lo indebido y tenemos jurisprudencia para saldo a favor que nos indica en qué momento de manera muy específica comienza a correr la prescripción. Un tema ahí también para que lo tomen que no lo echen en saco roto. Tenemos otra jurisprudencia también de la segunda sala que nos dice que en las devoluciones automáticas la autoridad no está obligada a verificar la cuenta clave de la cuenta que va a recibir el reembolso. Entonces, si tú contribuyente presentas tu declaración y ahí mismo ya ves que le sí. pones la cuenta clave, te equivocas, Y acepto, ¿no? De que está aceptas, mi nombre. Y sucedió porque en años anteriores hasta tocó ver que unos ponían otra cuenta, ponían su propia cuenta, el del contador, el de y el contribuyente no recibía su devolución y resultaba que el que presentó la la devolución, el devolución. externo, el contador, pues recibía en su cuenta bancaria, ¿no? Porque Sí, efectivamente no valida el nombre, no valida que esté efectivamente a nombre del el contribuyente. contribuyente. Platicábamos que en particulares se dio esto de las devoluciones de ISR que las rechazaban en una devolución automática y ya tenían que presentar una devolución manual. En empresas o compañías que pueden solicitar devolución de IVA, devolución de ISR, se ha hablado mucho de que se va a tener que meter alguna impugnación, algún medio de defensa para poder recuperar ese impuesto. ¿Qué nos puedes hablar al respecto sobre este procedimiento, Paco? Ok, íbamos en el procedimiento y creo que te voy a explicar bien este tema. Las empresas usualmente lo tienen que hacer manual por el monto de la devolución. O sea, si te dice una devolución de tanto de tanto numerario, tiene que ir para arriba. Entonces, el monto es muy pequeño, creo que son entre 15 o 10 mil pesos, pero arriba de eso tienes que pedirla de manera manual. Y te hablaba de que la primera condición que tienes que tener tú es tener presentada tu declaración. O sea, decirle de dónde viene el saldo o el pago de lo indebido. Una vez que tienes eso, presentas la solicitud y después la autoridad tiene 20 días para requerirte. Hablábamos de un primer requerimiento y ese tú tienes 20 días para contestarlo. ¿Por qué es importante? Porque tenemos otra jurisprudencia que te dice que si la autoridad no te requiere dentro de los primeros 20 días hábiles a que tiene derecho, pierde el derecho a hacerlo. Entonces desde ahí empezamos a jugar una partida de ajedrez. Pero quiere decir que ya te la tendría que devolver o te la va a rechazar.
Porque ya no te puede hacer un requerimiento de información. Habría que ver caso por caso, porque puede hacer cualquier cosa. O sea, me ha tocado ver infinidad de casos en donde no, las respuestas no son lineales. Pero lo que sí te puedo decir es que si nosotros alegamos que la autoridad se le fue el plazo de 40 días hábiles para devolver, o se le fue el plazo para hacerme el primer requerimiento y por eso me lo tienen que devolver. No, también hay jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte. O sea, por jurisprudencia, nada más para que la audiencia lo entienda, son esos casos que nosotros planteamos ante los tribunales y cuando los resuelven en un mismo sentido, usualmente 5 veces en un mismo sentido, hablamos de una jurisprudencia, es decir, tenemos un criterio que es obligatorio para todos los demás Para casos, que sea parejo y para que equitativo sea la parejo. la respuesta, Exactamente. resolución hacia el contribuyente. ¿Qué es lo que pasa? Si yo voy y alego en una devolución, oye, es que no me resolvió dentro de los 40 días, ¿me la tiene que autorizar? No, dice la corte, no, no, no te equivoques. ¿Por qué? Porque la devolución tú tienes que acreditar que tienes el derecho a la devolución. Entonces, la verdadera sanción que tenemos en esos casos, si se pasan de los 40 días hábiles, es que nos paguen intereses, a razón del 1.47% al día de hoy. De hecho, en internet me ha tocado ver cosas garrafales en donde alguien empezó a interpretar que tenían que pagarte por un 2% porque le agregabas un 50% sobre la mecánica. Dije, ¿de dónde sacaron eso? Ah, ya. Si tú lo buscas, vas a encontrar al menos 5 páginas de estos periódicos extraños como El Sol de Chihuahua y cosas así, que te dicen, ah, sí, vas a recibir intereses de un 2.40 y tantos por ciento. Es falso. La fuente de la investigación. ¡Di la fuente! Lo que recibes de interés es el 1.47 y tenemos un sinfín de jurisprudencias para distintos casos de cómo se deben de computar esos Que intereses. al revés, ¿no? Si tú te atrasas y tienes que pagar, un impuesto que te correspondía, y ya pasaron meses, pues tienes que pagar tu recargo y Ese es actualización, el ¿no? recargo y actualización. Y acá también te pagan Así es. actualización. Entonces, cuando ya pasamos el primer requerimiento, Antonio, viene un segundo requerimiento, es decir, la autoridad, tú ya le cumpliste dentro de los 20 días, entonces ella tiene otros 10 días para volverte a requerir. Y aquí empieza la magia, porque si tú no le respondes lo correcto, es que te tenga por desistido. Y ya dijimos que el desistimiento es una figura que te va a volver a permitir pedir la devolución, pero no interrumpe la prescripción. Entonces, si tú fuiste de esos contribuyentes que dejaste la devolución para el último, que pasa mucho, Sí. que El ya, último ya se del va a 30 de abril o el es que treinta y ya uno se de va a marzo, ¿no? de repente nos tocan, es que se me va a prescribir este saldo a favor, se me va a prescribir esto. ¿Por qué lo dejaste al último? Claro. Tuviste 5 años para pedirlo y no lo hiciste. Bueno, ahí es donde empieza el problema, que la autoridad se da cuenta y va a buscar razones para desistir. ¿Qué es lo que ha pasado con este tema de la jurisprudencia de la que nos atañe? Más o menos a grosso modo ese es el procedimiento. El procedimiento puede ser un poquito más largo porque también te pueden iniciar una facultad de comprobación, es decir, tú estás dentro de tu devolución y empiezan a revisarte y les empieza a oler algo raro y dices, ¿sabes qué? Te voy a hacer una facultad de comprobación para revisarte la procedencia de esa devolución. Y entonces ganan tiempo ellos porque frenan el plazo de 40 días que habíamos comentado, que también se va frenando con los requerimientos, y entonces te llega una orden de visita o una orden de revisión de gabinete. Son las dos modalidades, la visita domiciliaria donde van, te tocan y se meten, y la revisión de gabinete donde te dicen, oye, ven y tráeme esta La documentación acá. vigilancia profunda, ¿no? Que ya es en Ah, línea y que algo así, pero es una facultad muy específica porque aquí tienen, del momento que te entregan ese oficio para iniciártela, tienen 90 días para revisarte. Pero si compulsan a alguien, es decir, si van a verificar a un proveedor o a un claro, cliente, entonces tienen 180 días se y alarga el se plazo para alarga. ellos. Y cuando termina, sea 90 o 180, ellos te pueden hacer un requerimiento para que tú desvirtúes las omisiones o las observaciones que te hicieron. Tienes 20 días y te dice la ley, tú ya que contestaste esos 20 días, ellos tienen la obligación de responderte dentro de 10 días para emitirte la resolución ya que tienen este plazo. Entonces, digamos, son 90 más 20 más 10 y si dicen que te la devuelven, tienen 10 días para devolver. Si te dicen que no, ya te tienes que pelear. Que aquí entra un tema muy importante que mencionaste acerca que, o sea, uno pensaba que presentaba una devolución y te contestaba: "Oye, es que esto revísalo", y presentabas declaraciones complementarias, ¿no? Y esta jurisprudencia, de hecho, menciona eso, o sea, no funciona para corregir una situación firme o no controvertida
en concreto se refiere que si en IVA se optó por acreditar y luego pedir devolución, pues eso no se puede. Es decir, como que tienes que estar muy, muy claro que tus cálculos, tu declaración está presentada de manera correcta, porque ya pareciera que las declaraciones complementarias que anteriormente es, pues la presento y ya otra vez la devolución y aquí está, y ya lo corregí. Ahorita la autoridad ya va a tomar más cartas sobre ese asunto. sobre ese tema. Son varios puntos los que tocas y voy a tratar de irlos desmenuzando poco a poco, porque esa jurisprudencia de las complementarias ya existía y el caso fue sencillo. Yo como contribuyente de IVA opté por acreditar el saldo a favor que tenía y entonces no lo acredité o me quedó un remanente. ¿Te acuerdas que cuando se eliminó la compensación universal se modificó también la Sí, mecánica de en el acreditamiento de IVA y te 2019. dice, si eliges el acreditamiento, es hasta que lo agotes? Si Es yo uno u tengo 10 otro. pesos y digo, lo voy a acreditar, es decir, voy a utilizar esos 10 pesos contra algo que me salga a cargo, pero tengo que acabar. Pero hay empresas que no les van a tocar IVAs a cargo por su propia operación. Claro, Entonces nunca se lo acaban. Entonces, ¿qué pasó? Pues quedaba un piquito y dijeron, oye, no me lo voy a acabar, devuélvemelo. Le dicen, no, porque le dijiste acreditar. claro. Y entonces dicen, sí, pues entonces presento una complementaria Diciendo que ya me lo y quiero. transformo eso en saldo a favor. ¿Y qué dice la autoridad? La segunda sala dijo, nana, no puedes hacer eso. No, 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 no. Lo que tienes que hacer es pelear donde yo te dije que no podías acreditar. Porque si tú dejas de pelear eso que te dicen ellos, tú ya tienes una resolución en donde yo te dije que no. Entonces no me la puedes variar porque dejaste esta resolución sin pelear. Claro. Y O esa, sea, como no dejar varios puntos abiertos, porque el contribuyente se va a ir por el que le conviene, es primero agota este, lo terminas, ya después y podrías irte vemos al siguiente. si vemos si procede el otro. ¿Te Correcto. acuerdas que iniciamos la plática diciendo vamos a evitar los abusos? Sí. No son abusos, son estrategias de litigio. Cuando yo voy con un cliente, me dicen cómo sí, sí. Y yo con los materiales jurídicos que tengo, el recurso, la reconsideración administrativa, la queja, el amparo, el juicio contencioso, lo que tenga a la mano, tengo que ver el caso y ver cómo te lo resuelvo. Ahora, Paco, ¿qué nos pudieras decir acerca de los procedimientos? ¿Cuáles son los más comunes, los más usados o los que son más eficaces para los contribuyentes acerca de algún medio de defensa, algún amparo, o algún tipo de instrumento que ayude a poder que el contribuyente se le haga la devolución de dichos impuestos? Primero que nada es identificar dónde estás parado, cuál es tu terreno topográfico para saber qué está pasando. Por ejemplo, en el caso de la jurisprudencia que mencionabas de las declaraciones complementarias, pues ahí era muy difícil porque ya habían hecho una serie de pasos que lo hacía muy complejo. ¿Qué hubiese pasado en ese caso? Que antes de pedir la devolución hubieran hecho la complementaria. Entonces era un escenario distinto. Claro. Siempre hay un escenario posible distinto con tiempo. Las cosas de Palacio van despacio. ¿Qué es lo que nos frecuentemente a mí me llega que nos cansa, también como litigantes? Que muchas veces hicieron la devolución, el procedimiento, cumplieron el primer requerimiento, cumplieron el segundo requerimiento, ya están o sea, van a tener una resolución de fondo y resulta que entregaron puras cosas que no están bien hechas. Me ha tocado atender o defender a personas que presentan contratos que no están firmados, No que, tienen pre- fecha que no tienen cierta. fecha cierta, que no tiene sentido la información y documentación. Siempre lo he dicho, una defensa es un buen cuento. Me gusta escribir cuentos. No sé si algún día te pasará algunos, pero es un buen cuento, es inicio, desarrollo y conclusión. No hay pierde. ¿Cómo inició tu negocio? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo concluyó hasta esa declaración? Si tenemos bien clara la idea de la narrativa que vamos a contar en una devolución o incluso prepararnos para un litigio, porque hay veces que ya sabemos que vamos a litigar, no es lo mismo llegar con algo medio armado a irlo armando. ¿Por qué te comento esto? Porque también hay más jurisprudencia. Es una materia que está vastísima en criterios jurisdiccionales a favor y en contra. Hay una jurisprudencia que a veces se nos olvida que existe, que nos dice, si por ejemplo nos hicieron una facultad de comprobación, ¿te acuerdas que en las devoluciones puede haber facultades de comprobación? Si te hicieron una facultad de comprobación y tú quieres exhibir pruebas novedosas ante el juez, no lo puedes hacer porque debe de pasar formado por la autoridad fiscal. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que agotar es un recurso administrativo de revocación para fortalecer la narrativa o las pruebas o tratar de corregir incluso bateas de babas que de repente contestan.
Porque como bien dices, muchas de las veces en esos requerimientos es una narrativa, un escrito libre de dime tu operación, cómo llevaste a cabo tal transacción con este proveedor, porque no solo es la factura, el pago, el contrato, sino que expliques el ciclo, tengas evidencia de correos, de cotizaciones, de órdenes de compra, que le dé soporte o que le dé que efectivamente esa operación se llevó a cabo para que puedas pedir en devolución ese impuesto que hayas pagado, ¿no? Es más, velo hasta en materia de comercio exterior. Tú dirías, oye, Sat, pues, ¿cómo me vas a decir que el IVA que pagué al hacer la exportación no está cuando pasó por la aduana? Tú mismo lo Tú validaste. mismo lo validaste y de todas maneras te van a decir que no, porque te falta documentación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues tengo que llevar ay, se me fue el pedimento, Packing list, todo lo que pedimento, tengas, si lo envié por marítimo, si lo envié por sí, aéreo, los si fletes, los todo lo que tengas, bueno, acomodarlo. Oye, pero es que se despasa puede ser un terreno difícil, te vuelve complejo a veces el litigio. A mí, por ejemplo, uno de los más padres, pero más complejos que he tenido en mi vida es una empresa multinacional que se dedica a comerciar, por ejemplo, plásticos. Y entonces ellos consumían factoraje financiero con un banco. Y entonces el factoraje financiero es complejísimo. ¿Por qué? Porque en un periodo te adelantan la lana y te así da la es. opción de que tú digas, bueno, yo voy a considerar que ya me trasladaron todo el IVA o que no. Y si dices que ya te lo trasladaron todo, en ese momento tú ya lo metes dentro de tu mecánica, pero resulta que después te dan una diferencia en otro periodo y te dicen, no, es que esa diferencia es un ingreso presunto. O Y luego sea, el CFDI, el complemento, ¿a no te, nombre de quién? Y no fue el te imaginas lo intermediario. padre y divertido que era, porque para poder integrar una devolución de un periodo tenía que integrar otras tres, porque en otros tres periodos había recibido factoraje financiero. Entonces, Y luego normalmente en ese tipo de transacciones son montos importantes y, pues, el impuesto se vuelve algo se cuantioso. vuelve sustancioso. Tuvimos que agotar recurso. ¿Por qué? Porque no tenían las pruebas necesarias para desarrollar su operación de factoraje. Nos tuvimos que integrar proveedores, clientes, cómo nos fue devolviendo el banco, los contratos iniciales, con una prueba pericial contable. Ganamos, ganamos. Esos son asuntos de fondo que después ya cuando me volvieron a decir, antes de que me contestaron una burrada, por ejemplo, yo me fui al tribunal por una negativa, en este caso confirmativa ficta, es decir, yo presenté un recurso en contra de la resolución que me negó la devolución y por el transcurso del tiempo se entiende que si el recurso no te lo resuelven rápidamente, se confirma la resolución. Entonces yo, antes de que me contestaran, yo me fui al tribunal, dije, oye, no me han contestado en tiempo, 3 meses. Positiva afecta. ¿Para qué esa? O sea, le estoy diciendo, hay una negativa afecta, aquí está todo el fondo. Entonces tu tribunal suple al SAT y resuélveme la devolución. Tratar de amarrarle las manos. Te digo, es un juego de cómo hacemos las cosas por la derecha, por la derecha y manejo la izquierda. Por la Por derecha, la izquierda y por la la, por derecha. la derecha, pero bien hecho, técnico. ¿Sí me En entiendes? ese caso que mencionas, lo que recomendaste fue agotar primero con ese recurso. Recurso porque dije, no quiero llevarlo, a pesar de que no tenía una facultad de comprobación, no quiero que me vaya a decir el tribunal, es que estas son pruebas novedosas y no las puedo revisar. ¿Sabes qué? Me voy a ir de la manera más mesurada posible. El litigio fiscal, aventarte así por pensando que el contribuyente tiene derechos fundamentales y derechos humanos y eso, fíjate, ¿no? No, los asuntos fiscales no se resuelven así, los asuntos fiscales se resuelven siempre con una conciencia económica de cuánto le va a superponer o cuánto le va a pesar al fisco devolver o no recaudar. Entonces, no, los derechos fundamentales en estos asuntos, Y en cuestión de tiempo, de recursos económicos, de esfuerzo, tú ahí, ¿cómo lo has visto? Es decir, es algo largo, tienes que tener paciencia y en el tema económico hay veces que el contribuyente dice, oye, pues es que le estoy metiendo más dinero por los honorarios del abogado, el esfuerzo, estar yendo, las actas o poder hacer todo legal y poder protocolizar muchas de las veces ciertos documentos. Ahí, ¿qué pudieras mencionar al respecto? sí es caro y es tedioso y hay que apechugar. O sea, aquí cuando van ahí al despacho es, ¿sabes qué? Tú tienes un problema, déjalo y tú vete y sigue con tu vida y déjame trabajar. Pero son asuntos muy largos. ¿Por qué? Porque el contribuyente dice, es que ya necesito ese flujo. Hay empresas, al rato tengo una cita justamente donde me decían, la utilidad de esta operación está en el IVA.
Es que ese es un gran error, pues, que Pues, pienses que el IVA es tu utilidad, o que ya cuentes en tu flujo interno como si el IVA no como lo si tuvieras que fuera pagar y como si fuera tuyo, que te lo van a devolver, y la realidad es que, pues no, o sea, las no, proyecciones es antes de IVA, tus ventas, tus gastos antes de IVA, y ese IVA no es tuyo, es del SAT, que ya en 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 el el anterior podcast mencionábamos, hasta lo tendrían que separar, ¿no? En una cuenta bancaria, lo ideal es cobré tanto, esto es su IVA, y ya si lo descuento con gastos, pues está súper bien, ¿no? Que esa sería la idea. es correcto. Paco, ahora si queremos hablar más a detalle de la jurisprudencia 2030-763, si nos pudieras explicar el criterio de la Suprema Corte y ahondar un poco más sobre este tema. Sí, claro. Okey, esa jurisprudencia que tanto ha entrado en boga, lo primero que tienen que saber es que entró en vigor el 14 de julio, es decir, se publicó el 11 y al lunes siguiente ya es obligatorio para todos los casos que coincidan con la situación que expone la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia es un precedente. ¿Qué es un precedente? Es un caso que se resuelve y hay que tomar en cuenta el contexto de cómo se resolvió ese asunto. Te platicaba del procedimiento porque esta jurisprudencia va encaminada al procedimiento. ¿Por qué? Lo que nos están diciendo es, ¿te acuerdas que la segunda sala decía, no dejes espacios abiertos? ¿Quieres Así pelear? es. Agota todos Es lo los. mismo. Yo te decía hace rato, cuando yo no contesto un primer requerimiento o no contesto un segundo, el artículo 22 lo que te dice es que la autoridad me tendría que tener por desistido. Y el desistimiento, decíamos, tiene una consecuencia, no interrumpe la prescripción. Entonces, si tú no peleas ese desistimiento, porque a lo mejor te tuvieron por desistido para precisamente que se te vaya el plazo, si tú no lo peleas, pues ya te quedaste sin derecho a la Que devolución. eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la consecuencia de no impugnar por cuestiones formales? Justamente lo que acabas de Ahí decir, está. ¿no? ¿Qué fue lo que empezó a pasar, Toño? Que la autoridad incumplías el requerimiento y en lugar de decirte te tengo por desistido, fíjate lo que es la cuestión semántica. Te decía, no tengo pruebas suficientes para resolverte la devolución. ¿Ya viste la diferencia? En una te dice, te tengo por desistido y punto. Ya sabíamos que nos teníamos que pelear, a Claro. menos de que no nos importara y tuviéramos Ahí tiempo la para dejas, volver a pues. pedir la devolución. Ahí Claro. sí, la famosísima de los contadores de, vuelve a pedirla. Pues pasa mucho, ¿no? Sí, Y sin ofender, pero no, no, en normalmente muchas es, citas pues espera que se desista porque el contribuyente o no se puede juntar toda la no se puede. información y pues no la tengo, punto. Y ahí está muy bien. Pero la autoridad, fíjate lo mañosa que es, empezó a decir, no te puedo resolver con lo que me diste. Y ahí cambia la cosa. Porque no te está resolviendo de fondo, pero te está diciendo una cosa distinta del desistimiento. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, ¿qué es lo que te dice esta jurisprudencia? Si te dicen eso, no te puedo resolver por falta de pruebas, tú tienes la obligación de pelearlo. Que eso nos lleva seguridad jurídica contra derecho sustantivo. ¿Cómo lo pudieras explicar de forma práctica estos conceptos? Ok, si tienes esta resolución que no te desistió, pero que te dice que no tienen pruebas, tú tienes la obligación de controvertirlo. ¿Para qué? Porque dice, la seguridad jurídica es saber a qué atenerte. Entonces, ¿qué es lo que te dice la autoridad? Pues yo ya te emití una resolución en donde te dije eso. Tú no lo estás peleando, entonces tu seguridad jurídica es que no tienes pruebas suficientes. O sea, yo ya te di la certeza de por qué no te devolví. Porque efectivamente le invertía muchos recursos en tiempo y esfuerzo a la autoridad y al final ya no peleabas y es como, oye, yo SAT le invertí tiempo, le invertí personal a que atendiera ese caso y luego ya me estás moviendo por el otro Y lado. luego deja paso tiempo y la vuelvo a solicitar. Y entonces, ¿qué dice la corte? Hasta modificaban pruebas o mejoraban todo lo que hiciste, pero ahí te dijeron que no te podían resolver porque faltaban pruebas. Peléate. Ahí en ese tipo de casos, sí estás obligado a pelearte. Porque si tú vuelves a presentar otra, te van a decir, no, yo te había dicho acá que no tenía pruebas suficientes y no te peleaste contra esta. Y es muy parecido a lo de la complementaria, ¿de acuerdo? No me peleaste esta, no me vengas a pelear acá. Ahí es donde nos pega. Y muchas veces ahí sí tenemos que estar bien parados para saber qué es lo que pasa, porque yo desde hace tiempo ya le decía a los clientes, a ver, ¿es que esto lo tengo que pelear o no? Déjame revisarla. ¿Qué dice? ¿Qué dice? O sea, ¿tengo que impugnarla? Pues, ¿qué dice tu resolución? No nada más es de que le tienen un pavor las personas en general a leer cuando el derecho, insisto y siempre lo digo cada vez que hablo, el derecho es de nosotros.
El derecho no es de leguleyos, no es un lenguaje secreto que no tenga que estar al alcance de las personas. Si no entienden las personas lo que escribe su abogado, lo que escribe la autoridad, alguien está fallando. La autoridad es dificilísimo porque me ha tocado, el otro día estaba peleando, fui a frenar un crédito fiscal, hasta está grabado, de que les digo, oye, es que me estás notificando 9,000 hojas, tienes que notificarme 9,000 hojas por buzón tributario. No, que son muchas. Ese no es mi problema. Ese no es asunto mío. Sí, Ese, claro. tú querías hacerla de emoción. ¿Sabes cuántas hojas realmente valían de ese crédito? Leyéndolo, 190 hojas. Todo lo demás era paja. ¿Pero por qué me vienes Sí, a mí que a transcriben artículos, que se van al tonterías? antecedente, Era que tonterías. que Ahí no lo le da tengo en la valor. demanda, luego te la paso para que te diviertas. Que le dije, ¿tú querías hacerla de dramática? ¿Querías demostrar que hiciste un gran trabajo con 9,000 hojas? Bueno, tu obligación es notificarme por buzón tributario, carnal. No, digo, carnal, ¿verdad? No, tu obligación es Licenciado. licenciado, es notificarme por buzón tributario. Volvemos a lo mismo. Y para no perder el hilo de esto, esta jurisprudencia es sobre el procedimiento. Cuando dice de forma, es sobre el procedimiento de devolución. Que me decían, es que yo modifico. Me llegó otro contador y me decía, es que en mis devoluciones me está pasando mucho que tengo que modificar el tema del PUE, del PPD, Sí, que si no por tienes pagar, por complemento. complemento. Y eso, espérate, eso ya lo tendrías que tener bien planchado Sí, antes de ir a pedir la devolución. Al día de hoy me sigue tocando personas que de repente meten un saldo a favor con complementos de pago de otro periodo. O de sea, otra ¿qué dices? fecha, Con la factura y no con el complemento de pago, dices, espérate, ¿cuándo te nace claro. el derecho a acreditar? Sí, si Cuando no lo lo pagas. pagaste, si no tienes Exacto. complemento, Entonces, pues, ¿qué dice ¿cómo? la autoridad? No, tú lo pagaste en otro periodo. Pues, ¿qué te obliga a eso? Presentar complementarios de otro periodo. Que eso sería un buen punto de qué sí hacer y qué no hacer. ¿Qué Exacto. hacer? Revisar muy a detalle, muy a fondo tus cálculos, tus facturas, tus pagos para que coincida y que al momento que la envíes, como dices, que esté muy planchadita y que ya el SAT sea más sencillo revisarla, ¿no? Porque ya lo No, tienes como muy claro. Pero si la mandas a la buena de Dios y que dices, ay, pues es que el complemento de pago es de otra fecha o no tengo esta factura correctamente, pues probablemente te la va a rechazar y para qué estás quemando un fusible que a la hora de la hora vas a tener que hacer un procedimiento adicional y vas a tener que contratar un abogado para que te lleve el procedimiento y se va a tardar más y va a ser más tiempo y esfuerzo. cosas de palacio, anda despacio. No te vas a la guerra sin fusil. Si tu ejército va a recorrer kilómetros, tienes que buscar una ruta con agua, con comestibles, ver las temporadas, que no vaya a estar nevando como le pasó a Napoleón, por ejemplo. No sé, hay que prevenir la campaña y hacerlo con tiempo. Las cosas sin tiempo, el mismo tiempo las castiga. Yo creo que esta jurisprudencia no es imbatible, no es que no tengamos segundas oportunidades, hay que ver cómo viene tu resolución. Y una cosa bien importante, todavía te puedes desistir tú. No es lo mismo esperar a que me contesten a decir, ¿sabes qué? Si no voy a lograr esto, si ya Te que metí la pata, adelantas, tú ves y pides el claro. desistimiento, porque hay desistimiento tácito y hay Sí. jurisprudencia que habla sobre el Voluntario, desistimiento pues, que dices, oye, voluntario. ¿sabes qué? Me Entonces, desisto por X. no le dejas este margen interpretativo a la autoridad para el que diga, no es que no tengo las pruebas suficientes. No, yo te pedí el desistimiento. Y si te obligan a litigar, bueno, hay que litigar. Solamente que volvemos a lo mismo. Ese tipo de resoluciones no van a suspender la prescripción. Estarías Que esa es muy peleando un buena desistimiento. buena recomendación, estrategia, ¿no? O sea, Sí, dependiendo, pues, mejor te anticipas y mejor te buscas el anticipas tú el y ves qué desistimiento. vas a hacer. Entonces, como reflexión sobre el criterio jurisprudencial, ya nos dijiste una gran recomendación. Ya para cerrar o concluir, ¿qué podríamos recomendar a los contribuyentes, a la gente que nos está viendo o escuchando, Paco? Yo creo que lo principal es armar una buena campaña. O sea, necesitas tener una buena estrategia para tu devolución, darle seguimiento a las devoluciones y cuando venga la resolución, permitir que un equipo jurídico especializado en materia fiscal que tenga conocimiento de todos estos criterios que traemos atrás, la revise para que te diga, se tiene que pelear, no se tiene que pelear, la puedes volver a pedir, no la puedes volver a Porque es pedir. mucho la labor y combinación multidisciplinaria entre el contador y el abogado, el fiscalista y el abogado, porque,
pues uno es muy bueno en los cálculos, uno muy bueno en la contabilidad, en las declaraciones, pero del otro lado el profesional que puede litigar, que puede hacer los procedimientos legales, siento que es una muy buena sinergia para poder al final tener una resolución favorable, ¿no? Al contribuyente, porque si uno se va solo, tanto el contador como el abogado, pues se van a tener que complementar en algún momento, ¿no? Claro. Entonces, siento que esa información que se tienen que compartir, tanto el abogado como el contador y del contador al abogado, pues va a hacer que sea más fácil, que sea más eficiente y que el contribuyente al final lo que quiere es su devolución lo más pronto posible y que sea con los medios, pues, más, oportunos o más eficientes, dependiendo, como dices, cómo venga el requerimiento o cómo venga el oficio de la autoridad fiscal, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Yo con los contadores hago la mancuerna, porque muchas de las cosas también ellos me lo entregan, ellos entienden con su contabilidad cómo la hicieron, cuál es el efecto fiscal, me ayuda y nos ayudamos. No por nada te hablaba de las periciales contables. O sea, muchos de los asuntos en los tribunales se resuelven con una pericial contable. ¿Qué necesitamos? Un contador fiscalista técnico, Claro. ¿sí? Entonces sí es una dupla perfecta. Pues te agradezco mucho, Paco, el haber estado de nueva cuenta aquí en nuestro podcast. Esperemos que en futuros meses también nos veamos por acá. Y pues muchas gracias a todos por sintonizar una edición, un episodio más de We Accountants. Nos vemos la próxima.